se atribuye a los pensadores vinculados a la Escuela de Salamanca las nociones propias de los derechos humanos, se estaría, parafraseando malamente a Kant, dejando vacíos los verdaderos conceptos que les corresponden, o cegando una comprensión de su aportación adecuada a su tiempo. No sé si incluso ambas cosas a la vez, pero lo que me resulta evidente es que con esa conceptuación se desnaturaliza el estudio de una tradición de pensamiento que tiene méritos más que suficientes para ser valorada por sí misma y no por su proximidad más o menos forzada a discursos que les son posteriores, por no decir ajenos. Comienzo ya por la primera parte sobre la existencia de los derechos humanos en la escuela. Para empezar, quisiera advertir que el reconocimiento de los derechos de la persona en cualquier momento y lugar no puede equipararse a la existencia de derechos humanos. No considero, por tanto, que la defensa o consecución de un derecho cualquiera sea una parte de esa búsqueda de los derechos humanos. La persona es sujeto de derechos, pero su existencia se ha materializado de distinta manera a lo largo del tiempo, no solo desde la perspectiva de unos derechos humanos que aparecen en el horizonte contemporáneo. Si se acepta que la reivindicación de un derecho en cualquier época evoca la existencia de los derechos humanos, se estaría introduciendo una visión teleológica que anularía la consideración de cualquier otro valor de la historia. Es decir, a priori, la discusión sobre los derechos humanos supeditaría lo verdaderamente acontecido en un pasado lejano a un relato que solo aparece en los últimos 200 años. En este caso, no estoy seguro de que no estemos ante una de esas interpretaciones de la historia que fue criticada hace ya 90 años por Herbert Butterfield, como una concepción del pasado que, por una parte, lleva al historiador a estudiarlo por el presente, seleccionando solo aquellos acontecimientos que considera relevantes para su explicación de ese presente. Y en segundo lugar, al emprender el estudio histórico tomando como referente sus propios valores, se queda exclusivamente con los que considera adecuados, lo cual impide que se pueda comprender qué fue realmente lo que ocurrió en el pasado. Tampoco el autor que realiza la defensa de cualquier idea o que lleva a cabo determinada acción puede convertirse en un representante de esos derechos porque se establezca alguna semejanza entre lo que dice y lo que siglos después se relaciona con los derechos humanos. Defender que ciertos modos de comportamiento no convierten a las personas en esclavos tiene un mérito moral indudable, pero no es por sí un ejemplo de derechos humanos. Si así fuera, deberíamos convertir a algunos autores antiguos, Alcidamas, Antifonte, Hipias, Filemón, etc., en parte de ese grupo. Quiero decir, en definitiva, que si utilizamos un criterio laxo para considerar ciertas ideas representativas de los derechos humanos, cabrían muchas otras propuestas, con lo que se amenaza el sentido preciso que puede tener el término. Se necesitaría aplicar un criterio no rígido, pero sí suficiente para que permita establecer con cierta claridad qué son derechos humanos y cuándo se tiene una conciencia más o menos clara de estos. No estoy hablando de fundamentación de los derechos humanos. No es una cuestión de iusnaturalismo, positivismo o cualquier otra variable que pueda establecerse. El criterio al que aludo es de identidad y tiempo. ¿Qué consideramos derechos humanos y en qué momento? Por su propio carácter, este criterio tal vez no pueda establecer una demarcación indiscutible, pero tampoco cabe abrirse tanto que acabe incluyendo cualquier discurso. Cuando se reivindican los derechos humanos en la Escuela de Salamanca, no creo haber observado el uso de ningún criterio de este tipo. Desde luego no se establece criterio temporal alguno, ni de contenido. Lo que se suele hacer es mostrar la presencia de ciertas ideas, libertad, igualdad, tolerancia, seguridad, propiedad, derecho a la integridad, etc., que se identifican con la defensa de los derechos humanos por parte de esos pensadores. Algunas de ellas, como la de igualdad, se han situado tan en el presente que ni siquiera parece que se aluda a su presencia en un pensador del Renacimiento, desde el momento en que se amplía el ámbito a la mujer, el obrero, el emigrante y tantos otros ciudadanos. Las ideas señaladas como ejemplos no siempre coinciden, lo que debería llamar la atención sobre hasta qué punto resulta clara la atribución.
Son básicamente ideas que se asocian a la parte más abstracta de la primera generación de los derechos humanos, pero que dejan de lado la parte que presupone mayor concreción: voto, libertad de expresión, reconocimiento de minorías, etc. En gran parte se puede decir que estos derechos no figuran porque son completamente ajenos para la época, pero esto sería ya un reconocimiento implícito de lo que impone la época y de las dificultades de anticipar en varios siglos la discusión sobre esos derechos. Si hay que recurrir a excusar la existencia de unos determinados derechos o su reivindicación, al menos porque no son propios de la época, a lo mejor lo que no procede es hablar de ninguno de esos derechos en tal época. Se podría alegar que esto solo rige de manera excepcional para algunos derechos más tardíos. El derecho al sufragio universal solo se impuso en muchas naciones en el siglo XX, en algunas todavía está pendiente, pero su reivindicación era muy anterior. Era una aspiración desde la Revolución Francesa o incluso desde la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Algunos de los derechos humanos que se consideran presentes entre los pensadores de la Escuela de Salamanca no se asocian a la época, pero son parte indiscutible de ese legado. La libre práctica de la religión o libertad de culto no estuvo en ningún momento entre sus reivindicaciones, ni siquiera fueron neutrales al respecto, a pesar de tantas declaraciones favorables como se han hecho. Es muy distinto el derecho a no ser disuadido por la fuerza de la búsqueda de la única verdad religiosa al derecho de libertad religiosa. En relación con este último, la situación que se generó en el Nuevo Mundo siempre fue de asimetría, y sorprende que se pueda mencionar como ejemplo. Era indiscutible el derecho a la predicación del cristianismo, pero no se toleraba, si el dominio lo permitía, la práctica de la religión propia. Estoy hablando de cultos y ceremonias al margen de sacrificios humanos. La mención a estos fue el recurso utilizado para reprimir todas las religiones y todas las actividades religiosas, pero no todas las formas de religiosidad americanas incluían sacrificios, ni eliminados los sacrificios se adaptaron al resto de las prácticas religiosas. Solo en China, donde el dominio militar y político no era posible, más tardíamente, en el siglo XVII, se genera un debate intenso sobre la compatibilidad de determinadas prácticas allí existentes con el cristianismo, pero el debate es de equivalencia e integración en el cristianismo, no de aceptación de su religiosidad. También con la esclavitud se produce una dificultad importante, con frecuencia descuidada o ignorada. Se trata de la conciliación que se produce entre el pensamiento de la escuela y la institución de la esclavitud. Todos sus integrantes rechazan la esclavitud natural o la reinterpretan hasta anular sus consecuencias más nefastas y convertirla en una subordinación de finalidades formativas, caracterizada por su paternalismo. También se critica la injusticia de la esclavitud por razón de guerra, cuando éstas no son verdaderamente justas. A la vez, se considera inaceptable un tratamiento de los indios, que son súbditos de la corona, como esclavos. Se denuncia, a partir de un momento dado, no siempre y no por todos, la ilegitimidad de la esclavitud de los africanos. Es decir, se vigila de manera creciente la génesis, la práctica y las consecuencias de la esclavitud, pero no se rechaza la institución en sí. Si se produjera una guerra verdaderamente justa, no hay nada que objetar a que los capturados en ella se conviertan en esclavos. Esta aceptación ensombrece cualquier derecho humano. Estos desencajes no ocurren de manera fortuita, sino porque la identificación entre lo dicho por la Escuela de Salamanca y los derechos humanos se realiza a costa de una doble simplificación. Por una parte, la de eludir el contexto en el que se expresan estos autores y para el que se pretenden válidas tales ideas. Por otra parte, la de segregar tales reflexiones de su matriz, impidiendo su consideración dentro del pensamiento del autor y en coherencia con el mismo. En un plano más específico, la igualdad que se reivindica por los pensadores de la escuela no es la igualdad moderna, que equipara los derechos de todas las personas para actuar, sino una igualdad que tiene como contenido esencial la exclusión de la situación de indigencia, por no decir esclavitud, a la que se había llevado a muchos de los habitantes del Nuevo Mundo. Esa igualdad excluye el maltrato, pero no renuncia a su dirección, porque, siguiendo la expresión tan repetida en la época,
tienen que hacerse hombres antes de poder hacerse cristianos. La pretensión moral que está en juego no implica una igualdad formal, ni por supuesto igualdad legal alguna, sino que se pretende acabar con el agravio, el engaño, la explotación o el escándalo tantas veces denunciado, pero no con la subordinación. Todo esto tiene su mérito, pero no se trata de derechos humanos. En su versión más favorable, esa subordinación del indio aparece envuelta en paternalismo, la necesaria tutela en mayor o menor grado. No me cabe duda de la buena intención que guiaba una parte considerable de la acción hispana en el Nuevo Mundo, especialmente la que se asocia con los pensadores de la Escuela de Salamanca, pero no se coincide con lo realmente ocurrido cuando se afirma que los textos jurídicos, cito, establecían iguales derechos para los indios que para los españoles. Fin de cita. No existe verdadera igualdad en el sentido dado a este derecho en el plano civil y político. Y no es que no exista en la Escuela de Salamanca, es que no puede existir en ningún lugar en ese tiempo, porque prácticamente nadie en Europa considera que los indios estaban capacitados para dirigirse a sí mismos, ni para llevar una existencia al margen de ciertas imposiciones. El presupuesto de esta convicción es que no se considera aceptable su forma de vida antes de la llegada de los europeos, y que lo que deben hacer es convertirse a la norma europea en costumbres, valores, religión, etc. Hasta el siglo XVIII estará vigente esta idea, sin que ello quiera decir que se descarte en ese momento, simplemente empezará a discutirse. Entro en la segunda parte, el valor de la dignidad. Esta consideración que venimos haciendo se le puede aplicar al concepto de dignidad, que es otro de los habitualmente usados como antecedente de una idea asociada a los derechos humanos o que incluso se considera como fundamento de los mismos. El concepto, tal y como se usa en el siglo XVI, tiene dos sentidos, ninguno de los cuales está asociado al uso kantiano incluso posterior que se le ha atribuido habitualmente. Un primer sentido es el que pone en circulación con más éxito que ningún otro autor Giovanni Pico de la Mirandola, y que va a permeabilizar la ideología renacentista. Reconoce la superioridad del ser humano dentro de la creación gracias a su racionalidad, la misma que le permite elevarse por encima del resto de los seres vivos. No establece, por tanto, una relación horizontal entre individuos, con un reconocimiento mutuo de sus derechos y su inalienabilidad. Lo que reivindica es una relación vertical con Dios en un extremo y las criaturas inferiores en el otro, porque según el ser humano haga uso de su capacidad, puede alcanzar a equipararse con lo mejor o lo peor. Un segundo sentido de la dignidad propio de la época es el que va ligado al rango de la persona, a su honor. Va a ser esa excelencia la que con el paso de los siglos se va a reconocer a todos los individuos, pero de momento, en el siglo XVI, todavía implica una elevación por nobleza u oficio respecto del resto de individuos que carecen de ese atributo. Desde esta perspectiva, reconocer para esa época el concepto de dignidad en la totalidad de los individuos es un anacronismo. Por supuesto, esto no quiere decir que se pueda hacer cualquier cosa con cualquier persona carente de nobleza o de un oficio reconocido. En el ámbito de la sociedad estamental todos tienen sus derechos, pero estos derechos no son de aplicación por igual a todos los sujetos. Faltan varios siglos para que todos se reconozcan con la misma dignidad y reclamen su derecho a ser tratados por igual. Para entonces, los derechos de los indios, que es donde se inserta habitualmente la demostración de la dignidad en los pensadores de la Escuela de Salamanca, habrá dejado de ser una cuestión que parece afectar solo al Imperio Español y se habrá convertido en un dilema para las nuevas repúblicas americanas. Por lo demás, no deja de ser algo en sí mismo llamativo que el discurso sobre la dignidad como reducto de los derechos humanos y esos mismos derechos, tal y como se localizan en la Escuela de Salamanca, se tengan que restringir a la figura del indio. ¿No había dignidad en los campesinos europeos? ¿No tenían derechos humanos los desventurados que vivían a este lado del Atlántico? Parece una contradicción que unos derechos considerados humanos no exijan su reconocimiento en igual medida para todos y en todas partes. Unos derechos humanos que se pretenden universales surgen asociados exclusivamente a las necesidades de un grupo,
aunque destaque por su indigencia. ¿No será que se atribuye al indio, bajo el concepto de dignidad asociado a los derechos humanos o fundamentador de estos, lo que no es sino una muy meritoria defensa frente a las injusticias de las que era víctima? La aplicación de valores de otras épocas, con su carga de universalidad, no deja de encontrar mal acomodo en un discurso que se dirige a solucionar una situación concreta y local, aunque sean muchos los afectados por ella. Los derechos humanos que se asocian a la Escuela de Salamanca forman parte casi en su totalidad de una reflexión sobre una circunstancia que se está dando en ese momento, pero en realidad no tienen una aspiración universal. Como argumentación filosófica que pretende denunciar y resolver injusticias de gran calado, tienen un mérito imposible de minusvalorar. Sin embargo, no se dirigen a los sujetos del pretendido derecho, sino a la conciencia de los monarcas. Los escritos fundamentales de Vitoria y Las Casas, los que se consideran los dos grandes paladines de los derechos humanos dentro de la escuela, se dan a conocer para que sean tenidos en cuenta por el monarca de turno. Apelan a su conciencia para que ponga fin a la injusticia. Este, a veces, responde con la censura. Otras veces los escucha sin adoptar determinación alguna y en ocasiones ordena medidas que pretenden resolver parte o más raramente la totalidad de las denuncias. Cuando se opta por una respuesta legislativa, las ordenanzas se dirigen a los españoles, esto es, a los encomenderos, a los eclesiásticos y a los miembros de la administración indiana, que deben encargarse de imponer su obediencia para proteger a los indios. En este momento, estos son sujetos pacientes. A lo sumo se rebelan contra las injusticias y apelan al soberano. En rigor no hay derechos, sino la obligación del soberano para con Dios, que le ha encomendado su gobierno. Este está reforzado en el caso de las Indias por las bulas papales, que establecen obligaciones para con los indios, como una y otra vez se encarga de recordar Las Casas. Más que una mentalidad y un vocabulario de los derechos, lo que hay es una apelación a la obligación del gobernante, al buen gobierno. La reclamación de derechos no tiene lugar como en la época contemporánea, sino apelando a la acción del monarca, incluso por encima de lo que establecen las autoridades delegadas. Tendrá que transcurrir bastante tiempo hasta que los súbditos, indios e hispanos, se conviertan en sujetos activos en la reivindicación de los derechos llamados humanos. Entro en la tercera parte, y tranquilos que ya acabo. Hasta ahora he venido hablando sin rigideces de la Escuela de Salamanca para referirme a un grupo de autores que se suelen considerar vinculados a la misma. No quiero entrar en el debate sobre su existencia, pero creo que es el momento de llamar la atención sobre algunas diferencias de relieve existentes entre sus miembros. La más llamativa se refiere precisamente a los dos autores que más se suelen identificar con los derechos humanos, Vitoria y Las Casas. Su protagonismo no deja de plantear un problema previo de adscripción, pues no todos los estudiosos están de acuerdo en vincular a Las Casas a la Escuela de Salamanca. Desde luego, si es incluido dentro de la misma, las características que se asocian a sus miembros, como la formación académica, el vínculo con la enseñanza, la relación con la universidad, el estilo argumental, etc., no se producirían de manera unívoca. La adscripción en sí puede no ser decisiva, pero no deja de ser un dato a tener en cuenta si de lo que se habla es de los derechos humanos en la Escuela de Salamanca. Dejando de lado la cuestión de la pertenencia o no de Las Casas, si efectivamente tanto este como Vitoria representan la aportación más significativa a la doctrina de los derechos humanos, sus doctrinas deberían coincidir. Sin embargo, el obispo de Chiapas siempre mostró distancia con las propuestas de Vitoria sobre los indios. Cuando mencionó los títulos legítimos fue para denunciar lo que le parecía una postura contemporizadora, donde consideraba necesaria una exigencia más rigurosa. En algunos de esos títulos se declaró un tanto blando, queriendo templar lo que a los oídos del César parecía que había dicho más duramente. Lo señaló en la Apología. Probablemente, si no se manifestó de manera más rotunda sobre Vitoria, fue porque necesitaba el apoyo de sus discípulos, Domingo de Soto y Melchor Cano, en su disputa con Juan Ginés de Sepúlveda.
Las Casas, por otra parte, a pesar de su esfuerzo, fue amonestado por Soto en el sumario de la disputa que el segoviano redactó. Es el único momento en el que éste no pudo mantener la imparcialidad a la que estaba obligado en la redacción de ese documento tan importante. El motivo no es insignificante, sino que se refiere a uno de los principios mantenidos con mayor compromiso por todos los autores de la escuela e incluso por la Iglesia en general, el derecho a la predicación. Soto también corrigió a Vitoria en su opinión sobre la conveniencia de traer esclavos africanos que estarían mejor, según Vitoria, entre cristianos que en sus lugares de origen. El mismo Melchor Cano disintió del tan elogiado derecho de comunicación que se expresa en el primer título legítimo, porque sería tanto como celebrar, como una visita, las conquistas de Alejandro. Podría continuar, pero creo que es suficiente. No hay unidad doctrinal acerca de qué hacer con los indios entre Vitoria y Las Casas, que son los dos principales representantes de los derechos humanos de la Escuela de Salamanca. Tampoco están de acuerdo con algunos de los títulos legítimos sus discípulos. ¿Deberíamos suponer que rechazan los derechos humanos que para algunos representan en mayor medida que ningún otro pensador de la Escuela Vitoria? No tiene sentido. La opinión de Vitoria sobre los esclavos africanos le parece intolerable a Soto. Es conocido que Las Casas, en una actitud que le honra, varió sus ideas sobre esta esclavitud en los últimos años de su vida y se mostró abiertamente opuesto a la misma. ¿Cómo se relacionan estas convicciones con los derechos humanos? No he encontrado nada escrito al respecto. Una consideración adicional afecta no a las diferencias que vengo mencionando entre Las Casas y Vitoria y a la coherencia de algunas de sus ideas con los derechos humanos, sino a la valoración de su pensamiento. Sobre el de Las Casas hay menos discusión que sobre Vitoria, pero incluso del obispo no han dejado de lanzarse acusaciones acerca de si efectivamente era un defensor de los indios o un representante del expansionismo europeo con métodos distintos de los habituales. Eduardo Subirás habló en su día de que la diferencia entre el método postulado por Las Casas y el de Sepúlveda, del que tantas inexactitudes se han dicho, no era de fines, pues ambos estaban de acuerdo en hacer de la evangelización el bien último a alcanzar. Donde se producía la divergencia eran los medios que se debían emplear para obtenerla. Más cercanamente, Daniel Castro critica el etnocentismo y el paternalismo de un Las Casas que en su estimación no fue consciente de las consecuencias de imponer una religión a quienes ya poseían una propia. No entro en estas cuestiones, pero lo que me interesa subrayar ahora es que Vitoria, a pesar de su contribución en contra de ver al indio como un esclavo natural, justifica con los títulos legítimos la presencia hispana en Indias, la tutela de los indios, la guerra en determinadas condiciones e incluso el aprovechamiento de sus riquezas. Su teoría de la guerra, por otra parte, valida la muerte de inocentes para obtener la victoria, porque en caso contrario sería imposible castigar a los culpables que se encuentran entre ellos. Todo esto creo que es bastante incompatible con una teoría de los derechos humanos, o con el pensamiento acorde con los problemas a los que responde su Declaración Universal y el desarrollo inmediato que la precede, salvo que se devalúe el sentido de tales derechos. Los derechos humanos surgen como una propuesta de solución a los problemas y situaciones de épocas históricas no coincidentes en su conceptuación con el siglo XVI. Hay que esforzarse por evitar caer en el anacronismo histórico al identificar la obra de pensadores como Vitoria o Las Casas, o cualquier otro en el ámbito de la Escuela de Salamanca, con formas de pensamiento que les eran ajenas. No quiero con ello restarles importancia. Creo que la tienen más que sobrada para que se les siga estudiando tanto más que hasta ahora. No estoy discutiendo su mérito moral o político, ni por supuesto teológico o de cualquier otra clase, sino que debato sobre metodología histórica. Nuestra obligación con el pasado es averiguar la verdad o aproximarnos todo lo que podamos a ella, y para ello es fundamental saber lo que hicieron sus protagonistas. Ese conocimiento no nos lo proporciona la atribución de ideas que son muy posteriores a su época. Convertir en nuestros contemporáneos a unos autores no es posible sin desdibujar y sobre todo cercenar el sentido de lo que dijeron. Si queremos ser fieles a la búsqueda de la verdad, no se puede ni se debe dar una aproximación a
a un autor desde nuestras preocupaciones o gustos presentes y sin prestar atención a sus condicionamientos. Tampoco es una manera adecuada de investigar su pensamiento dejar de lado aquella parte del mismo que contradice abiertamente las tesis que se quieren mantener. No se necesitan parar las meditaciones de los autores de la Escuela de Salamanca en la teoría de los derechos humanos, porque ésta no se corresponde verdaderamente con su labor, que tiene interés por sí misma. Muchas gracias.